bondad es infinita. Él es antes del principio, ¿quién se podrá comparar? Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Reinar sobre los suyos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra con luz y gozo llegará. Serán las naciones, todo ojo le verá. Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino no tendrá fin. Él ha sido enaltecido, su nombre es Jesús. Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. 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 Para siempre reinará sobre un trono de esplendor. Su gobierno es tan glorioso que todos lo querrán. Es el Hijo de David, su reino
a Dios. Aleluya. Padre, nosotros te agradecemos, oh Dios, por permitirnos estar aquí reunidos. En el nombre de Jesús, como decía la canción, por medio del Cordero de Dios, estamos aquí, Dios, en esta mañana, Dios. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí reunido. Gracias, oh Dios, porque nos hemos podido reunir a alabar y a bendecir tu nombre, Dios. Gracias. Oh Señor, ahora, Padre, que toca la palabra, la exposición de tu palabra, que seas tú glorificado, que tu iglesia, oh Dios, pueda ser edificada para la gloria de tu nombre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracia y paz, iglesia, sobre cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga mucho. Como cantábamos, el Señor reina, y eso es motivo de que nosotros tengamos gracia sobre nuestra vida y paz, porque el Señor Jesús reina. Amén. Entonces, mis amados hermanos, gracias. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como iglesia estamos ahora en estos tiempos. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Ustedes saben, señores, que el sudor es parte de la caída. O sea que en el cielo, en el nuevo cielo y tierra nueva, no va a haber sudor. Así que yo voy a estar muy alegre allá. Dice ahí que con el sudor de tu frente, o sea que entendemos algunos, no sé si todos, que a partir de ahí fue que Adán comenzó a sudar. Amén. Entonces nosotros como iglesia estamos inmersos en estudiando lo que es las 5 solas de la Reforma. Ahora en este año se cumplen el 31 de octubre, 503 años como dice ahí, como dice el lema, después de la oscuridad vino la luz. O sea, después de durar cerca de 1000 años de oscuridad donde el evangelio estaba preso, vino la luz, y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor decidió usar a hombres pecadores para que su evangelio saliera a la luz y pecadores pudieran ser salvos. Entonces estamos inmersos en esto de las 5 solas, que fue algo que caracterizó a ese movimiento, a esa reforma como tal. Entonces nuestro hermano Kemuel, hace 2 domingos creo que fue, lo que pasa es que mi esposa y yo no estamos turneando, un domingo ella y un domingo yo, y como que pierdo el hilo a veces. Pero hace 2 domingos nuestro hermano Kemuel inició con la sola escritura. Entonces, recordando lo que nuestro hermano Kemuel dijo, hay 5 solas. Dicho sea de paso, esas 5 solas están fundamentadas en la palabra de Dios. Es sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios sea la gloria. Y todo esto apunta con respecto a la salvación. Entonces nuestro hermano Kemuel estuvo hablando de sola escritura, de cómo la palabra de Dios es la máxima autoridad en lo que concierne a la fe y a la práctica en la iglesia, en el creyente de Dios. Es decir, usted y yo podemos tener ciertos desacuerdos, pero tenemos que llegar a un acuerdo cuando la palabra de Dios habla, y todo creyente se debe de someter a la palabra de Dios, sin importar lo que yo piense o crea. Cuando la palabra de Dios habla, todo creyente se tiene que someter a ella, porque es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, cualquier enseñanza, hermanos, cualquier enseñanza que no encuadre, como dijo citando a unos de los reformadores, cualquier enseñanza que no encuadre con las escrituras debe de ser desechada, aunque haga llover milagros.
todos los días. Aunque nosotros veamos lo que veamos, cualquier enseñanza que no encuadre, que no encaje, que sea contraria a las Escrituras, debe de ser desechada, aunque produzca milagros. Y es, hermanos, que donde la Biblia habla, nosotros tenemos que decir amén y estar firmes en eso. Porque lamentablemente ahora en la semana, creo que una persona influyente a nivel mundial dijo que como que apoyando el tema de la unión civil entre homosexuales. Entonces la Biblia es clara respecto a eso. Y ahora nosotros estamos viviendo por así decirlo, una revolución que quizás nosotros los que somos ya un poco mayores, quizás estemos, no, pero que eso es claro que es pecado y que a Dios no le agrada. Pero el peso viene sobre la próxima generación que se está levantando y que está viendo eso en todas partes, en Netflix, en toda parte, el tema de la homosexualidad. Y nosotros tenemos que ser fieles en enseñarles a ellos que eso es pecado y que Dios condena eso. Dicho sea de paso, se ha tergiversado, porque miren, si hay alguien que ama a los homosexuales, es la iglesia, si hay alguien que ama a los homosexuales, sí, es la iglesia que le dice al homosexual que está en pecado. Porque si hay alguien que odia a muerte al homosexual, es alguien que aplaude su conducta y que le dice, sí, sigue adelante, porque nosotros sabemos, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Es decir, hay un castigo eterno para el homosexual. Y nosotros como personas, como seres redimidos, debemos demostrarle amor a ellos diciéndole, tienes que arrepentirte de esa conducta. Te lo digo en el nombre del Señor, tienes que arrepentirte. Así que si alguien ama a los homosexuales, es la iglesia del Señor. Y nosotros debemos de mantenernos firmes en sola escritura respecto a eso, hermanos. O sea, a mí en el trabajo me dicen, no, pero es que mira, yo a él lo vi desde chiquito. Y sí, mira que hay un gen por allá que todavía no se ha descubierto, pero por si acaso sucede, hermanos. Porque a nivel científico hay un esfuerzo extraordinario para descubrir el famoso gen que hace, hermanos, nuestra experiencia no debe de interpretar las Escrituras, sino que mi experiencia, la Biblia es que debe de interpretar mis experiencias. O sea, yo no puedo, no, que yo lo vi así desde chiquito, no, ya Dios ha hablado, Entonces, ese punto de sola escritura es algo que nosotros siempre en nuestra vida, como iglesia colectiva, como iglesia bautista Betel, siempre tenemos que tener bien presente en nuestras vidas. Porque como decían los reformadores, la iglesia siempre se tiene que estar reformando conforme a las Escrituras. No hay iglesia perfecta, pero sí nosotros tenemos que cada vez más ser obediente a la palabra de Dios. Ser obediente a la palabra de Dios. Cada vez más. De hecho, Martín Lutero y los demás, ellos cuando hicieron esa reforma, o Dios lo usó para usar esa reforma, ellos todavía seguían creyendo en el bautismo infantil, hasta que después surgió Enrique Zwingli, uno de los reformadores, y también, no, pero es que espérate, que la palabra de Dios dice, no afirma eso. Y ahí entonces, la idea es, hermanos, que nosotros como iglesia bautista Betel, individualmente como somos, no podemos pensar que estamos bien. Cada vez más tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios, ir creciendo cada vez más. En la semana, en los estudios de los caballeros, pues estamos viendo Efesios, y una de las partes que decía es que el hombre que es cabeza de la esposa, ¿verdad? Está llamada a santificarla como Cristo a la iglesia por medio de la palabra, es lo que apunta. Entonces, eso trajo convicción a mi vida de pecado porque no lo estaba haciendo con mi esposa, es decir, no me estaba sentando a estudiar, a tener un momento de comunión con la palabra, con ella. Y la idea es, hermanos, que a lo que apunta Efesios 5 con respecto a eso de los caballeros es
que nuestras esposas, caballeros, deben de ser cada vez más conforme a Cristo porque están siendo instruidas por sus esposos. Entonces yo vi eso y yo dije, wow, tengo que arrepentirme de eso y dedicar tiempo exclusivo a eso, que no sean los niños que nos arropen. Le comento esto, iglesia, porque todos definitivamente tenemos que vivir examinando las escrituras para hacer en nuestra vida sola escritura. Solamente la palabra de Dios es nuestra norma en cuanto a fe y conducta. Hay algunos dogmas que son convenientes. Nosotros, por ejemplo, usamos el dogma de que las mujeres no usen pantalón en la iglesia, pero eso no está en la palabra de Dios, pero por conveniencia, para cuidarnos unos a otros, se puso ese dogma entre nosotros. Bien, hermanos, o sea, tener claro eso. Hay dogmas que son buenos, hay otros que no son, pero bueno. El punto es, hermanos, sola escritura. Nosotros todos tenemos que esforzarnos más en ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver lo que fue el eje central, la punta de lanza de la reforma. Y es solamente por la fe. Vamos a ver sola fide en latín. Entonces, miren, hermanos, esta enseñanza que la palabra de Dios muestra es algo en la cual la iglesia del Señor o se levanta o se cae. Es decir, cualquier iglesia que se diga ser iglesia del Señor Jesucristo tiene que creer necesariamente esta enseñanza, solamente por la fe. Así que en esta mañana vamos a ver 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es el único medio, sola fide. El segundo punto que vamos a ver es vigilar nuestros corazones para que crean sola fide, solamente por la fe. Y el tercer punto, vamos a ver, más preciosa que el oro, sola fide. Amén. Entonces, iniciando, acompáñenme por favor a Gálatas 2, versículo 16. El único medio, sola fide, solamente por la fe. La carta de Gálatas, capítulo 2, el versículo 16, dice así. Pablo hablando de la iglesia. Sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, una pausa ahí, no es declarado justo, no es declarado con un carácter moral perfecto, que es lo que Dios exige. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por la obediencia, sino por la fe de Jesucristo. Otra versión dice en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Óyeme, él está diciendo a los de Galacia, a la iglesia de Gálatas, la única forma en la cual ustedes pueden ser perdonados de sus pecados es únicamente creyendo en Cristo, solamente. Ustedes, por su obediencia a la ley, la cual es buena, no pueden ser justificados, no pueden ser justificados. Acompáñenme por favor, miren hermanos, y gracias a Dios que nosotros somos justificados solamente por la fe. ¿Ustedes saben por qué? Ahí mismo en Gálatas 3:10, miren lo que dice. Porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren, hay 613 mandamientos en la ley. Y todo aquel que quiera ser justificado, todo aquel que quiera ser acepto ante Dios por medio de la obediencia a la ley, tiene que cumplir los 613 mandamientos de la ley. Entonces, hermanos, y es siempre, desde el año 1, desde el día 1 de su vida hasta el final de su vida. Si no, dice la palabra de Dios, maldito todo aquel que no obedece. Es por eso, hermanos, que la ley, la cual es buena, lo que nos dice a nosotros es: somos pecadores, porque no hay nadie, la carne de por sí no se somete a la ley de Dios. No me acompañen, pero miren lo que dice Romanos 8:7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Hermanos, gracias a Dios de que Dios dijo que es por medio de la fe y no por obediencia a la ley perfecta de Dios. Porque si no, todos nosotros estuviésemos camino a una condenación segura. Así que nosotros damos gloria a Dios de que es sola fide, solamente por medio de la fe. Gloria a Dios. Oh, hermanos, esos 613 mandamientos se pueden resumir como Cristo lo resumió: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto es que nadie ha hecho eso siempre en su vida, ni siquiera el creyente ahora, aunque está siendo conformado cada vez más a la imagen de Dios. Y se supone que cada vez más debemos de ir amando a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos, amando a Dios sobre todas las cosas. Pero el punto es que la ley te dice eso. Si tú quieres depender de la ley para ser aceptado ante Dios, tienes que obedecer toda la ley. Así que, hermanos, nosotros damos gracias a Dios por sola fide. Acompáñenme, por favor, al versículo, como algunos han dicho, al versículo central de la palabra de Dios. Ese es el versículo que si aquí alguien va a un campo misionero y la Biblia no está traducida a su idioma, tiene necesariamente que traducir ese versículo, porque ese versículo es el eje central de la Biblia, como muchos han dicho y yo también pienso. Romanos 3. Romanos capítulo 3, comienzo en el versículo 21 y dice así: estamos viendo el único medio, sola fide, la única forma de ser salvo, sola fide. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, Dios dio la ley en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y la ley lo que decía: tú tienes que obedecer esto para ser justo ante Dios, para tener un carácter moral perfecto, que es lo que Dios demanda, no menos. Entonces dice: pero aparte de la ley, de esa ley que te decía eso, para tú ser justificado ante Dios, tú tienes que obedecer la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la buena noticia del evangelio que te dice: solamente por creer en Cristo tú eres salvo. Eso estaba contenido en la ley de Moisés y en los profetas. Son estos versículos, esos capítulos que dicen que iba a venir un Mesías. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, creen, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, declarados justos ante Dios, declarados con un carácter moral perfecto. Dicho sea de paso, una pausa ahí. Lo que Dios exige del ser humano es que tenga un carácter moral perfecto, es que cumpla la ley de Dios perfectamente. Eso es lo que Dios exige. Hermanos, Dios dice, sean perfectos. Sean perfectos a personas pecadores. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios nunca va a rebajar su estándar a nosotros. Eso es lo que Él exige. Siendo justificados, es decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, claro, es decir, los reformadores no se inventaron eso. Aquí hay mucha tela por donde cortar, pero estamos en sola fide. Claramente dice que para yo tener un carácter moral perfecto ante Dios, necesito necesariamente creer en Cristo, única y exclusivamente. Eso es lo que está diciendo aquí respecto a sola fe. Única y exclusivamente. Entonces, hermanos, no fue algo inventado. La Iglesia Bautista Betel no cree algo que Martín Lutero dijo. No. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice solamente por la fe. Entonces, hermanos, el segundo punto que vamos a ver es que nosotros, el pueblo de Dios, debemos de vigilar nuestros corazones para que creamos siempre sola fe. Solamente por medio de la fe. ¿Sabe por qué? Porque si a los Gálatas, que fueron instruidos por el apóstol Pablo, que dice el apóstol Pablo, oye, pero hoy insensatos, Cristo fue mostrado ante ustedes. Sí, Pablo, hermanos, Pablo, el predicador, el apóstol, fue quien enseñó a la iglesia de los Gálatas y fue la iglesia que se desvió. Hermanos, la iglesia católica comenzó bien y fue una iglesia que se desvió. Entonces, si les pasó a ellos, ¿por qué no nos puede pasar a usted y a mí? ¿Por qué no nos puede pasar a usted y a mí? Romanos 1. Antes de leer Romanos 1, déjeme decirle que la iglesia católica es una secta del cristianismo. Y déjeme leerle algo que escribió Martin Lloyd-Jones, un predicador de los siglos pasados. Él decía, el catolicismo romano es la mayor obra maestra. Es la mayor obra maestra del diablo. Es una desviación de la fe cristiana y la enseñanza del Nuevo Testamento. Su dogma es una falsificación. Déjeme advertirle solemnemente que si os alegráis en estos enfoques ecuménicos de Roma, es decir, desde aquel entonces Roma quiere decirle al pueblo evangélico, sí, vengan que todos somos hermanos y todos somos creyentes de Dios. No, espérate. ¿Qué tú crees respecto a esto? Oye, hay algunos que se alegran en este enfoque ecuménico de Roma. Ellos están negando la sangre de los mártires. Hay personas inocentes, hermanos. Yo no digo que no. Hay personas inocentes, dice Martin Lloyd-Jones, que están siendo engañadas por este tipo de falsedad. Y es trabajo suyo y mío para que ellos abran sus ojos.
Hermanos, si usted tiene un familiar católico, es trabajo suyo y mío que ellos abran sus ojos, que están envueltos en un sistema satánico. Y vamos a ver por qué. Están envueltos en un sistema satánico. Es una falsificación de lo que es el verdadero evangelio. Porque lamentablemente la Iglesia Católica cree que nosotros somos salvos por la fe, claro, pero también por las obras. A lo cual la palabra de Dios es clara en enseñar que es solamente por la fe. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que tiene que hablar. Romanos 1:17 dice así: porque en el evangelio, en la buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso es una idea que significa de principio a fin es por fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Fíjense, hermanos, si ustedes se han fijado, yo también me preguntaba, ¿por qué no dice, mas el pecador por su fe vivirá? Porque es por la fe en Cristo que va a vivir el pecador. Pero ¿por qué dice, mas el justo por su fe vivirá? Y no dice, mas el pecador por su fe vivirá. Dicho sea de paso, dice, mas el justo por su fe vivirá, no por sus obras. Dice, mas el justo. Ahora una pregunta, ¿quién es justo? Porque si ustedes ven en la palabra de Dios, hermanos, si estamos en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, ahí hay que estar. Romanos 3, acompáñenme en su Biblia, porque miren, cuando yo leo, a mí me gusta leer las cosas yo, y no que nadie me la diga, sino leerlas yo con mis propios ojos. Entonces, si usted va a Romanos 3, estamos contestando quién es justo. Romanos 3, versículo 10, ¿cómo está escrito? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, está relatando la humanidad completa. Hermanos, y es lamentable que hay personas, muchas personas que creen que van a ir al cielo. ¿Tú sabes por qué? Porque es como que Dios va a tener un balance de que, mira, yo hice muchas cosas buenas, pero un día yo dije una mentira, pero una mentira hasta inocente fue. Pero un día yo murmuré a alguien, eso fue hasta inocente fue. Hermanos, eso declara a todo ser humano que está fuera de Cristo malo. Por eso no hay nadie bueno, por eso no hay nadie justo. Oye, no hay justo, ni aún uno. Mahatma Gandhi no fue justo. Aunque él hizo una buena obra social, no fue justo. No hay justo ni aún uno. Rosa Parks, no hay justo ni aún uno. Ninguna persona, aunque usted lo vea que no haya tirado ni una piedra. ¿Tú sabes por qué? Porque el pecado ha afectado a todo ser humano. Así sea los monjes que están solos allá en Constanza, no sé quiénes han ido allá en Constanza, que están en un monasterio ahí solito y no hay música, y es un silencio que uno va a los que son de los yo han ido y tú dices, wow, pero ¿y esto? Aún allá el pecado toca la puerta, hermanos, toca la puerta el pecado ha afectado todo, no hay justo ni aun uno. Entonces, volvemos a Romanos 1:17, mas el justo por su fe vivirá. Definitivamente es quien que ha sido declarado justo por la fe en Cristo. Porque no hay nadie justo. El único justo fue Cristo. Entonces, necesariamente es alguien. ¿Quién es que va a vivir por la fe? El justo, el que ha sido declarado por medio de la fe. Es decir, hermanos, miren, de principio a fin, es solamente la fe que te salva. Es el medio. No es que tú al principio de la vida viniste a Cristo por fe y después tú tienes que agregar obras. No, eso no es lo que dice eso ahí. Eso no es lo que dice eso ahí. Eso dice es más el justo, el que ha sido declarado por medio de Cristo justo. Es por el creer en Cristo. Siempre es así, de principio a fin.
Entonces, hermanos, Gálatas 2:21, no lo busque, dice así. Porque, hermanos, ¿por qué somos quizás tan, óyeme, pero ¿y por qué tú dices católicos? ¿Por qué esa rudeza contra los católicos? Si los católicos son, yo conozco católicos que hacen mucha buena obra social. Yo conozco, de hecho, el leprocomio es dirigido por católicos y yo no critico eso está muy bien. Pero ¿por qué tanta rudeza? ¿Por qué los reformadores fueron tan tajantes con esto? Sí, no podemos negociar. ¿Tú sabes por qué no podemos negociar? Porque estamos hablando de la gloria de Cristo. Estamos hablando del sacrificio perfecto de Cristo. Como leíamos, Él es grande y ante Él todo es nada. Es decir, es su sangre. Gálatas 2:21, hermanos. ¿Tú sabes por qué no podemos negociar esto? Se lo leo. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea, ¿entendemos? Cuando yo digo, sí, yo soy salvo por mi fe, más por las obras, yo estoy diciendo, Cristo murió en vano. Cristo derramó su sangre en vano por ti y por mí. Hermanos, este es el gran peso que hay aquí envuelto. Hermanos, por eso no podemos negociar esto solamente por la fe. Porque quien cree otra cosa que no sea eso, está diciendo que Cristo murió en vano. Hermanos, Cristo vino porque usted y yo no podemos ser salvos por medio de nuestra obediencia a la palabra de Dios. Porque el que quiera ser salvo por medio de la obediencia a la palabra de Dios, tiene que vivir en completa obediencia a la palabra de Dios. Ahora bien, está hablando de la salvación, hermanos, porque Pablo obviamente oye, pero espérate que aquí tenemos a Pablo que lo acusaron de estar contra la ley. ¿Cómo? Espérate, Pablo, tú me estás diciendo a mí que me han enseñado la ley, que tengo que obedecer la ley, que yo no soy salvo por obedecer la ley. O sea, tú estás en contra de la ley y alguien me puede acusar a mí. Vea que entonces tú estás en contra de obedecer la palabra de Dios. No, es porque estamos hablando de salvación, no de santificación. La santificación lo que nos dice a nosotros que a medida que vamos creciendo en nuestra vida, tenemos que vivir cada vez más en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que hablamos en la primera parte. Como dice Pablo, Romanos 3:31. Luego por la fe, porque Pablo está haciendo preguntas retóricas para que los que están recibiendo la carta puedan entender. Versículo 30 de Romanos 3. Porque Dios es uno y el que justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a todos. 31. Luego por la fe invalidamos la ley, es decir, entonces por la fe yo estoy diciendo que la palabra de Dios, la ley, que es en ese entonces lo que ellos tenían de la revelación divina, ¿yo la invalido? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, hermanos. Es el que viene a Cristo por fe, que es declarado hijo de Dios, y entonces el Espíritu Santo viene sobre él y ahora él sí puede obedecer la ley, pero no antes de. Es decir, no es mi obra más mi fe que me va a salvar y que va a hacer que el Espíritu Santo de Dios venga a mí. No, es la fe. Es lo que Pablo le dice en Gálatas. Pero yo quiero saber si ustedes han recibido el Espíritu Santo por obedecer la ley. No, ustedes recibieron el Espíritu Santo por creer en el Evangelio. Y ahora es que ustedes pueden obedecer la ley. Entonces, hermanos, debemos de vigilar nuestros corazones. Porque esa parábola de allá de Jesús, de aquel publicano que decía, óyeme, pero es que yo te doy gracias porque yo no soy como ese pecador. Yo voy a mi iglesia, parafraseando, yo voy a mi iglesia, yo ayuno, yo diezmo. Óyeme, pero es que yo tengo que tener un lugar allá en los cielos bien cerquita de ti.
Oye, pero es que yo debo estar bien frío contigo, Señor. Porque yo predico, yo evangelizo. Son cosas que tenemos que hacer, hermanos. Pero yo predico, yo evangelizo, yo soy fiel. Y esa actitud, hermanos, esa confianza en mi obra me puede estar alejando de yo creer únicamente en Cristo para yo ser acepto ante Dios. Mira lo que dice, lo que dijo, mejor dicho, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un gran predicador que Dios usó, o no un gran predicador, un pecador que Dios usó grandemente en los Estados Unidos, en el avivamiento de los Estados Unidos. Y él dijo: cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Hermanos, por eso es que Pablo dice en Timoteo: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales yo era el primero. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Dice, entre los cuales yo soy el primero. ¿Sabe por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en el creyente que se revela contra la ley de Dios. Y por eso que aquí Jonathan Edwards dice: óyeme, cuando yo oro, yo a veces tengo motivaciones incorrectas al orar y peco. Cuando yo predico, yo a veces lo que quiero es el aplauso y peco. Entonces, ¿qué va a hacer un pecador? ¿Va a depender de sus obras? ¿Un creyente va a depender de sus obras? No, va a hacer lo que dijo el Jonathan Edwards: voy a lavar mis lágrimas en la sangre de Cristo. Es en Cristo que voy a depender por medio de la fe. Es en Cristo. De principio a fin, creyente, es en Cristo. No es en tus obras. A veces, lamentablemente, el creyente peca. Y no puedo ir a la iglesia. No, espérate, que yo no puedo ir a la iglesia. No puedo ir a la iglesia. Óyeme, ¿qué hice tal cosa? No puedo leer la palabra, no puedo ni siquiera orar. Mi amigo, eso es una actitud del corazón que lo que te quiere hacer a ti. Yo no dudo también que esté el enemigo influido ahí en esos pensamientos, pero es una actitud también del corazón que te dice: no es que tú dependes de tus obras para tú ser acepto ante Dios. Y no es así, hermanos. Vamos a tropezar y nosotros tenemos que entender que es por medio de Dios, de Cristo, que somos aceptos ante Él. Si pecamos, abogados tenemos con el Padre. Hermanos, si pecamos, vengamos a la iglesia. Si pecamos, sigamos leyendo la Biblia, perdamos perdón y sigamos leyendo la Biblia. Que esto es un camino. Esto es un camino por medio de la fe. Esto es un camino y hay que despojarse de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esto es un camino y yo me voy a mantener en ese camino. Es por medio de la fe en Cristo. Entonces debemos de vigilar nuestros corazones. Porque hay una actitud a quererse justificar ante Dios. Entonces, la última parte está más preciosa que el oro, sola fide. Hermanos, ¿quiénes son los más ricos en este mundo? ¿Será Jeff Bezos, el creador de la tienda electrónica más grande del mundo, Amazon, que tiene 113 billones de dólares? ¿Será él el más rico? ¿O será Bill Gates, el que creó a Microsoft, que tiene 98 billones de dólares? ¿Serán ellos los que son más ricos? ¿Tú sabes quiénes son los más ricos? Los que creen sola fe. Primera de Pedro 7, hermanos, no podemos perder ahí el sentido. Primera de Pedro 7.
Primera de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es decir, en ese entonces y también ahora el oro era lo más valioso. Aquí dice mucho más preciosa que el oro, nuestra fe. ¿Tú crees en Cristo? Eres rico. El cual, aunque perecedero, el oro se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, Él está hablando de que la fe, mi creer en Cristo va a ser probado. A ver si es verdad que creemos en Cristo. Y damos gloria a Dios por eso, que el Señor prueba, ¿no? A la iglesia como tal, para que nosotros entendamos dónde estamos parados. Entonces, ¿tú sabes por qué? ¿Quiénes son los verdaderos ricos? Hebreos 10, acompáñenme a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, versículo 37 y 39, dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Pero nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Tú sabes por qué nosotros somos los verdaderos ricos de este mundo? Porque cuando Cristo venga con sus santos ángeles a traer destrucción a este mundo, los ricos, yo me imagino que van a decir, pero espérate que yo doy 100 billones de dólares, yo lo que necesito es que tú me salves de esto, que tú me que esos ángeles que tú vas a enviar me saquen de aquí. Y hermanos, miren, no hay nada en este mundo que pueda comprar la fe, nada. Hermanos, ese juicio viene porque viene sobre todo ser humano, exceptuando para los que están en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que están en el libro de la vida? Los que tienen fe solamente en Cristo. Entonces, hermanos, lo importante es que tú tengas fe. Entonces, oye, pero estamos en una pandemia. ¿Y por qué yo tengo esta situación de que estoy sin trabajo? Yo tengo esta situación de que mucho estrés. ¿Por qué me vienen con esto? Hermanos, Cristo dijo, a él le fueron a preguntar también, mira, pero ¿qué tú crees de aquel que le cayó una torre en Siloé y de aquel? Y oye, si no se arrepentís, todos pereceréis. Hermanos, lo que Cristo estaba diciendo, eso es importante. Pero lo más importante es que tienes que arrepentirte, amigo que estás aquí, y creer en Cristo únicamente, que Él murió por tus pecados y que Él resucitó para declararte justo ante Dios. Es lo que tienes que creer. Es lo más importante. Es lo más determinante. Óyeme, el coronavirus va a pasar y vienen cosas peores muy posiblemente. De hecho, creo que sí, vienen cosas peores, dice la Biblia. Y no sabemos cuándo vamos a partir de aquí. Lo que sí tenemos que estar seguros es que yo no estoy confiando en mí mismo, sino que yo estoy confiando en que Cristo murió por mí y resucitó por mí. Hermanos, aferrémonos a eso. Hermanos, con uña y diente aferrémonos a esa verdad. Nosotros somos aceptos en el amado, en Cristo. Como lo cantamos en esta mañana, yo entro al lugar más santo por medio del Cordero de Dios. No por medio a mis méritos, no por medio a mis méritos. Vamos a orar. Señor, nosotros te agradecemos por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque es por medio de la fe. Gracias, Señor. Padre, yo te presento a los que aún no han depositado esa fe en ti, Señor. Que tú, por favor, le abras su corazón, que pueda ver su realidad y que puedan ser salvos en el nombre de Jesús.
Ten, oh Dios, misericordia. Oh Señor, ayúdanos, Padre amado, a atesorar esta parte de solamente por la fe en tu Hijo que somos salvos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que si hay alguien que quiera recibir a Cristo, si hay alguien que se quiera arrepentir de sus pecados, es hoy, no mañana. Es hoy, no mañana. Es hoy y no mañana. Como dice Josué, por tanto, escogeos hoy a quién sirváis. Hoy escoge si el camino de la vida o el camino de la muerte. Escoge el camino de la vida. Es nuestra exhortación. Amén, iglesia. El Señor les bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, oramos para